a cada uno de los pastores que están aquí. Un gusto poderles saludar, hermanos de las iglesias. En la mayoría son pastores que han salido, son pastores de las iglesias que han salido de aquí, de Belén. En su tiempo Dios me dio la oportunidad de estar aquí, la bendición de estar acá. En medio de desafíos tremendos conseguimos esta propiedad. No fue fácil, pero fue un paso de fe, como decía el hermano Orbey ahora. En esto hay que dar pasos de fe, y ese sí que fue uno bien grande que tuvimos que dar. Cuando teníamos una propiedad que se había comprado antes, pero la debíamos toda, y debíamos otros dineros, pero allí no podíamos seguir. Y recordar el día que yo vine a negociar con los dueños de este lugar sin tener plata ni siquiera para pagar los intereses de lo que debíamos allá, y venir a negociar esta propiedad. Eso fue un desafío tremendo. Cuando entré pensé que eso era charlando, hablar con los que eran dueños de este lugar. Entré a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde iba camino a la notaría con ellos a firmar el contrato de compraventa de este lugar, sin tener plata, sin saber cómo. Pero Dios nos dio la victoria. Alabanzas al Señor. Teníamos 6 meses para pagar este lugar, pero no solamente 6 meses para pagar este lugar, sino para pagar también el lugar que teníamos allá, porque se lo debíamos a Conavi, y para entregarlo, porque el lotecito de allá entró en parte de pago de este, había que pagar aquel para poderlo entregar. Era complicado. 6 meses teníamos, y en 6 meses pagamos aquel y pagamos este. Gracias a Dios. Entonces le felicito por ese paso que han dado de adquirir este lugar de lado para el parqueadero. Desde ese entonces estábamos orando por ese lugar, solo que hablamos y nos dijeron que la dueña estaba en Estados Unidos y era muy complicado hablar con ella. No hubo quien en ese momento, quien nos hiciera el contacto, quien nos ayudara a conseguir el contacto con la dueña de ese lugar. Pero bueno, les felicito ahora. Todas las cosas en Dios tienen su tiempo. Este era el tiempo. Amén. Tal vez aquel no era el tiempo, este es el tiempo. Alabanzas al Señor. Bueno, gracias a Dios. Voy a rogarles el favor de que, estando de pie, me acompañen a leer unos versos de la palabra del Señor. San Mateo 27. No voy a hablar de la muerte de Cristo en el Calvario, porque lo que el mundo esté celebrando hoy es que a lo largo de los 365 días del año, ese es mi tema. Y los que me conocen saben que prefiero hablar muchas veces acerca del Calvario y de la obra de Cristo. Amén. Fue el tema de los apóstoles, no cesaban de predicar en el templo y por las casas a Jesucristo. Pablo, hasta donde la Biblia lo menciona, hasta el capítulo 28, aún estando en una casa alquilada, donde también le habían dado esa casa por cárcel, no cesaba de predicar a Jesucristo. Amén. A gentiles, a judíos, a todos. Pues bueno, ese es nuestro tema. Voy a que me acompañen a leer solo 2 versos. En San Mateo 27, vamos a leer el verso 51 y el verso 52. Nuestro tema esta tarde: los 4 grandes milagros que Cristo hizo al morir. Cristo hizo milagros
muerto. Y esos 4 milagros que él hizo al morir son los que hablaremos hoy. En ese mismo momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. El primer milagro. Segundo milagro, la tierra tembló. 3, las rocas se partieron. 4, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Y nos asegura el verso 53: después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde aparecieron a muchos. Amén. Esos 4 milagros que ocurren después de que Cristo murió. Aleluya. Que el Señor nos hable esta tarde. Tenga la bondad de sentarse. Predicar, para quien quiera que sea el predicador, es una grande responsabilidad ante Dios. Al estar aquí para predicar, sea yo, el hermano Orbey, cualquier otro, uno no sabe en qué momento esté hablando o tenga la responsabilidad ante Dios de hablar a una persona que lo va a oír por última vez. Y tal vez esa sea la última oportunidad que Dios le está dando a esa persona. Tal vez después de ese día esa persona no vuelva a oír nada de Dios, o tal vez la muerte le sorprenda y sea la última oportunidad. O también la última oportunidad que Dios le esté dando al predicador. Puede ser que sea la última vez que les hable. Entonces, con toda esta responsabilidad, consciente de ello, quiero hablarles esta tarde acerca de lo que ocurrió, de los milagros hechos por Jesús después de que murió. Alabanzas a Jesús. El primer milagro que registra el Evangelio que Jesús hizo fue el convertir el agua en vino en un país vecino de Israel, que es en Caná de Galilea, que pertenece al país del Líbano. Allí hizo Jesús el primer milagro que registra el Evangelio. Pero el primer milagro que Cristo hizo cuando murió en la cruz del Calvario fue diferente. En todos los casos hay algo especial, en uno y en otro. Recordemos que cuando hizo el primer milagro de San Juan 2, él no tuvo nada que ver ni con las tinajas, ni con los cántaros en que trajeron el agua para llenar las tinajas. No tocó un cántaro, no tocó una tinaja. Les dijo a ellos que trajeran tinajas con agua hasta llenar, que trajeran los cántaros con agua hasta llenar las tinajas. Él no tocó nada de eso. No dice en ningún momento que Jesús haya manipulado para nada el agua, ni siquiera ha tenido contacto ni con los cántaros ni con las tinajas. Él no necesita tener contacto con algo, es decir, físicamente, para que se obre un milagro. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Todo lo que quiere lo hace. Es el único Dios que hace maravillas. Alabanzas al Señor. Lo mismo ocurre con el primer milagro que destacaremos esta tarde, cuando Jesús murió en el Calvario. Cuando se registra su muerte, también se registra su primer milagro. Cuando muere, el templo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo.
Este velo era una obra primorosa, era una obra tejida a mano, era una obra especial. Es decir, no era un velo simple, un velo ordinario, era una obra primorosa, era finísimo, no era cualquier cosa. Hay algo especial en este velo. En el antiguo santuario, este velo estaba escondido a los ojos del pueblo, porque estaba en una parte interior. Antes de esta parte estaba el lugar santo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo que cubría el lugar santísimo. Cuando ya se hizo el templo, las cosas cambiaron. El velo seguía ahí, solo que ahora estaba a la vista del pueblo, se podía ver desde afuera. Lo que no se podía ver a la parte interior, donde estaba el lugar santísimo. Ese lugar que había después del velo solamente podía ser visto por el sumo sacerdote, y eso una sola vez en el año, en el día del Yom Kippur, o el día del sacrificio de Levítico 16. Nunca más, o sea, nadie más mejor podía ver ese lugar. Estaba cubierto con ese velo. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, milagrosamente el velo se rasga de arriba abajo. No es que se rasgó por la fatiga del tiempo. Estaban en plena fiesta. Era la fiesta más importante del judaísmo. Era el inicio de las grandes fiestas de Israel, que eran 7 fiestas, 7 semanas de fiesta seguido. Y ahí la fiesta apenas comenzaba. O sea, el velo que estaba puesto era un velo nuevo, recién puesto. Se ponía el velo o se cambiaba de velo en el inicio de la fiesta. Quiere decir, y ahí apenas comenzaba la fiesta de las semanas, que comenzaba con la Pascua y terminaba con Pentecostés. Quiere decir que esa obra era una obra nueva. No hay forma de decir que fue la fatiga por la que llevó a que se rompiera. Recién puesto estaba ahí. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Si hubiera sido fatiga por el tiempo, tal vez se habría rasgado de abajo hacia arriba o de algún lado. Pero se rasgó de arriba abajo. Alabanzas al Señor. ¿De qué nos habla esto? Cuando Moisés descendió del monte de hablar con Dios, su rostro resplandecía, y a consecuencia de la gloria de Dios que iluminaba su rostro, se puso un velo para que los hijos de Israel no vieran la gloria que había en su rostro, la gloria que era la gloria de Dios. Es decir, el hombre, el ser humano, no podía ver la gloria de Dios. ¿Por qué no podía ver la gloria de Dios? El ser humano, a consecuencia de sus pecados, estaba privado de ver la gloria de Dios. Había una barrera, un abismo entre Dios y los hombres a consecuencia del pecado. Había una enemistad entre Dios y los hombres. El hombre era el gran, entre toda la creación de Dios, el gran enemigo de Dios en todas las criaturas ha sido el hombre. Los felinos, las especies, ninguno ha sido enemigo de Dios. Nadie le ha hecho la guerra a Dios entre todas las criaturas.
ni el sol, ni la luna, ni todas las estrellas y astros que poblan el inmenso universo, el espacio, todos fielmente obedecen a Dios. Una sola criatura se rebeló contra Dios en toda la creación, pues aparte de Satanás, y esa criatura fue el hombre, y hasta hoy sigue rebelado contra Dios, en su insurgencia contra Dios. No se ha escuchado un solo día a una ave blasfemar contra Dios. En cambio, sí se escuchan todos los días a los hombres blasfemar contra Dios. Ninguna obra de la creación ha levantado su voz contra Dios. En cambio, del mundo sí suben ante Dios todos los días los peores insultos y las más feas blasfemias y los más grandes y tristes desafíos contra Dios. Pero entre tanto que en la tierra suben esas voces de blasfemias y de insultos y desafíos a Dios, Dios en cambio en el cielo conserva su misericordia. Pudiera intervenir Dios y a todas sus criaturas enemigas lanzarlas de un solo golpe al abismo eterno, pero hay algo que sostiene su ira, que detiene su ira, y es su misericordia. Porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Alabanzas al Señor. Qué gran misericordia la de Dios. Pero como dijo Moisés en su último gran discurso en Deuteronomio 32, hablando de los hombres impíos que desafían a Dios, a su tiempo su pie resbalará. Y el día que resbalen, el día que esa generosa misericordia de Dios ya no lo sostenga más, no habrá nada que los pueda detener de caer al profundo abismo de donde no volverán jamás. A su tiempo su pie resbalará y su boca se abrirá, pero para gritar su horrible desgracia y su tristeza y su miseria en el abismo sin fondo que les espera. Pero hasta hoy todavía está la mano misericordiosa del Señor. Aleluya. El velo del templo se rasgó de arriba abajo para decir que no es el hombre el que ha hecho nada por reconciliarse con Dios, sino que es Dios quien lo ha hecho todo por buscar reconciliarse con el hombre. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Alabanzas a Dios para decir que es Dios el que ha tomado la iniciativa en la reconciliación del mundo con Él. El hombre nunca ha tomado ninguna iniciativa de acercarse a Dios. Dios tomó la iniciativa de acercarse al hombre. Alabanzas a Dios. El hombre enemigo de Dios no podía ver la gloria de Dios, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo se rasga para que todo aquel que quiera ver la gloria de Dios pueda verla. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Era el anuncio de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos había reconciliado con Dios. Como dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Alabanzas a Dios.
Algunos malinterpretando la palabra de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que Dios dejó a Jesucristo solo en el Calvario. Una gran mentira. Dios estaba en Cristo. No lo dejó solo. Nadie dejó a nadie. Como exclamaría Lutero una noche, después de permanecer por más de una semana sin comer, en ayuno y oración, buscando entender ese pasaje. Dios mío, Dios abandonado de Dios. Pero no es eso. Aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y si siendo enemigos, dijo Pablo en Romanos 5, hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos de la ira. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. El velo se rasgó para anunciarnos que ya hemos sido reconciliados. Alabanzas a Dios, que hay reconciliación con Dios. Por eso, como seguirá diciendo Pablo allí en Corintios, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero ¿cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo hoy. Alabanzas al Señor. Aleluya. Mucho más podía seguir diciendo, pero se me acaba el tiempo para decir lo que quiero decir. Pues no todos son pequeños pensamientos que quiero resaltar acerca de estos 4 milagros que hizo Cristo estando ya muerto. Alabanzas al Señor. Así como no tuvo nada que hacer o físicamente tocar el agua o los cántaros o las tinajas, estando muerto estaba haciendo milagros. Estando muerto sigue trabajando. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. El único que se acuesta a dormir después de 3 años de trabajo duro, sin parar, y aún dormido, sigue trabajando, es Él. Alabanzas al Señor. El otro milagro, la tierra tembló. Tremendo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la tierra comenzó a temblar. Cornelio de Samaria, un filósofo famoso de ese tiempo, conocido así por haber vivido tal vez algún tiempo en Samaria, cuenta en una de sus obras que él estaba frente al grupo de alumnos de él, de discípulos de él, dictando una cátedra, cuando de momento la tierra comenzó a temblar. Él tenía una influencia muy grande de la filosofía griega, y los griegos tenían la idea de que los dioses del Olimpo eran inmortales, pero si algún día un dios del Olimpo llegase a morir, la tierra no aguantaría su muerte quedándose quieta, y la tierra comenzaría a sacudirse. Por eso la exclamación del filósofo fue: o el mundo se está acabando o se está muriendo un Dios. Porque fue real. Alabanzas a Dios. ¿Por qué tiembla la tierra? Ya eso lo había dicho el profeta, que Dios mira la tierra y ella tiembla. Ahora, si con mirarla tiembla, ¿qué tal
su hacedor, su creador, porque Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Está ahí. Físicamente todavía no la está tocando. Sus pies todavía están altos del suelo, pues todavía está en la cruz. Pero la tierra está presintiendo o anunciando aquel día cuando los pies de ese que está en la cruz la toquen. Alabanzas a Dios. Y aunque no la toquen todavía, cuando ese que está muriendo ahí vuelva en las nubes del cielo, la tierra comenzará a temblar. Habrá un gran terremoto cual nunca lo hubo, Apocalipsis 6:12, ni lo habrá otra vez. Un terremoto que va a remover no solamente la tierra, sino también el cielo. Va a temblar todo el cosmos, temblará ese día, y las estrellas caerán del cielo como la higuera deja caer sus higos. Alabanzas al Señor. Los grandes, los poderosos de la tierra le dirán a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondennos de la presencia de aquel que viene, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? La tierra temblará. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El que un día estremecerá no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos capítulo 12, verso 25. Si cuando habló en el Sinaí hizo temblar el monte, y no solamente el monte, aún Moisés estuvo temblando. Un día, cuando se escuche de nuevo su voz, dice Hebreos, no solamente temblará la tierra, sino que temblará también los cielos. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya. Pero hay algo especial. Cuando esa tierra tembló, hizo temblar el corazón y las rodillas antes más fuertes y desafiantes, que eran las rodillas del centurión romano que presidía el grupo de verdugos que azotaban a Jesús y se burlaban de él. Cuando la tierra tembló y ya el velo se había rasgado, el corazón más endurecido de un romano también comenzó a temblar. Se regresó de espaldas, espantado, y diciendo: verdaderamente este hombre era justo, y se golpeaban el pecho y retrocedían espantados. Si Cristo muriendo hace retroceder a sus enemigos, temblándoles las rodillas y el corazón, ¿qué tal cuando regrese en su majestad y gloria, cuando vuelva otra vez? Alabanzas al Señor. Podemos alabarlo, podemos exaltarlo a Él, darle la gloria a Él. Cristo vuelve otra vez. Aleluya. Aleluya. Las rocas se partieron. Habla de su inmenso poder. Para hacer partir las rocas no es cualquier poder. Aleluya. Han habido muchísimos terremotos, aún muy fuertes, que no han partido una sola roca. Se han movido las capas tectónicas de la tierra, pero las rocas han seguido ahí, no se han partido.
Pero cuando uno visita Israel, Israel es un país tremendamente pedregoso, tiene la mayoría de su territorio es muy árido y todos los países que hay alrededor, lleno de rocas. El desierto del Negev son rocas, rocas como quemadas. No hay vegetación de Jericó hacia abajo, eso es. Ya por Jericó lo que crece por ahí son pequeños olivos, y eso que crecen como de esa altura, el más grande. Ya no hay mucha vegetación, y de ahí para abajo se abre el desierto del Negev, que se extiende hasta Arabia, abajo, no solamente hasta Egipto, sino Arabia, Jordania y otros países, que todos son desérticos. Esas rocas, donde Jerusalén está en una montaña. Todas esas rocas, cuando uno va subiendo de Tel Aviv o viene de Galilea y va subiendo hacia ese monte donde está Jerusalén, que es el antiguo monte Moria, donde subió Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, las rocas usted las ve y están partidas. Todas las rocas tienen amplias grietas. Todavía las rocas que se partieron están partidas. Han pasado 2000 años y esas rocas están partidas. Los que hemos ido allí hemos visto las rocas partidas. Aleluya. O sea que no es un mito ni un invento, es verdad. Las rocas se partieron y aún hasta el día de hoy partidas están. Alabanzas al Señor. Aleluya. Es tremendo. Pero si se partieron esas rocas tan finas, tan fuertes, no se podrá partir también delante de Dios el corazón más incrédulo y perverso que haya. No se quebrará ante la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Había dicho el profeta que aunque el corazón del hombre sea como el diamante, es la piedra más dura que hay en toda la naturaleza, el diamante. En razón que es un carbón que ha sido refinado a más de 300.000 grados de temperatura. ¿Ah? A más de 300.000 grados ha sido refinada esa piedra, ese pedazo de roca que es un diamante, un carbón. Y dice el profeta, o Dios por el profeta, que aunque el corazón del hombre sea como un diamante, todavía la palabra de Dios tiene poder para quebrantarlo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Mi Dios tiene el poder para quebrantar aún la roca más sólida que exista. El corazón más incrédulo lo puede quebrantar el poder de Jesucristo el Señor. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. La misma muerte de Cristo en el Calvario es como el más hermoso de los diamantes. Se habla hasta aquí que uno de los más hermosos diamantes que existan o que se hayan descubierto hasta aquí es el famoso diamante que se llama de Koh-Nur. Un diamante de 186 quilates, 35 gramos de peso, que es el centro de la corona de la realeza británica. Alrededor de él hay 2.800 diamantes más que están alrededor de ese.
La muerte de Cristo en el Calvario es el gran diamante de la fe. En torno de Él gira todo lo demás. Si Cristo no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos ninguna posibilidad. Alabanzas a Dios. Si Cristo no hubiera muerto, no habría salvación para nadie, porque era necesario que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, exclamó San Pedro. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Habrá esta tarde un corazón endurecido, ese que ha dicho: no, yo no me doblego ante eso. El evangelio es bueno para otros, pero no para mí. Es que yo soy diferente. Quisiera Dios que en esta tarde no endurecieras más tu corazón ante la voz del Espíritu Santo que está llamando hoy. ¿Recuerda las palabras del Salmo 95? Si hoy oyeres mi voz. Quien quiera que seas, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Alabanzas a Dios. Tal vez sea la última vez que vayas a tener al alcance la misericordia del Señor. Tal vez termine este día o termine este culto y tú estés abordando un viaje sin regreso al infierno para siempre. Pero esta tarde aquí está Jesús, que te está extendiendo la última oportunidad y la última mano de misericordia. Aleluya. Aleluya. El cuarto y último milagro. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos salieron de los sepulcros. Aleluya. Cuando pienso en estos, siento un enorme gozo, una felicidad tan grande. Aleluya, una gloria de Dios tan inmensa. Alabanzas a Dios. La muerte se había apoderado de los seres humanos desde el primero y hasta el último hombre que había muerto en esos días de Jesús. La muerte era ama y dueña de todos los muertos. A cada uno lo había encadenado. Nadie había escapado de sus lazos, de sus ataduras. Todos habían quedado prisioneros, sin importar qué nombre o abolengo habían tenido en la vida. Si fueron de la nobleza o fueron de los plebeyos, de los más humildes, no importa. La muerte se había apoderado de todos. Y el gran epitafio que yace en todos los sepulcros: aquí está fulano de tal, aquí está Siddhartha Gautama, Buda, aquí está Mahoma, aquí está Confucio, aquí está Alejandro, aquí está Napoleón, aleluya, aquí está Moisés. Porque también fue sepultado, aunque la gente no haya sabido dónde lo sepultó Dios, pero Dios se murió y Dios lo sepultó. ¿Sí o no? Alabanzas a Dios. Los profetas, aquí están. Eliseo, ahí está.
que incluso muerto aún hizo un milagro, pero ahí está. ¿Sí o no? Pero ahí está. Alabanzas al Señor. Pero cuando uno llega a Jerusalén y llega allí al jardín de Getsemaní, alabanzas a Dios, y uno puede entrar en una cueva que hay en una roca, que es la misma roca que viene descendiendo del Calvario, un cordón rocoso que viene descendiendo de allá donde está el Calvario, viene descendiendo un cordón rocoso, y ahí, en esa roca, cavaron, taladraron en ella los hombres de José de Arimatea, el hombre más rico que tenía Jerusalén en aquel entonces. Taladraron esa roca, hicieron un pequeño atrio, donde caben 6 personas de pie, y así a este lado comenzaron a cavar en la misma roca 3 tumbas, es decir, un espacio para 3 cuerpos. Uno que ya está terminado, otro que quedó a la mitad, que era para supuestamente la esposa de José de Arimatea, y otro apenas medio comenzado arriba, que era para su hijo, el hijo de José de Arimatea. Era un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto, porque eso lo había hecho José de Arimatea, era para él y su familia, y el único que estaba terminado era el de José de Arimatea. Y cuando uno entra a ese lugar, la Biblia dice que entre el mismo José de Arimatea y Nicodemo llevaron a Jesús y lo pusieron allí. Pero cuando uno entra a ese lugar, es impresionante. Yo hice una vez fila para entrar. Delante mío había unas 300 personas, porque ahí llega gente todos los días de todo el mundo. La mayoría son asiáticos o europeos. Y la gente iba charlando, riéndose ahí mientras hacía la fila para entrar. Entran unos, están allá y hay que esperar que salgan, y cuando eso sale entra otro grupito de 5 o 6, y así. Yo estaba detrás de como de 300 personas. Todos iban entrando, entraban, hacían la fila, iban riéndose, charlando, tal vez contando chistes, lo que sea. Pero cuando salen de allí, salen completamente diferentes. Todos los que entraban allí como burlándose, riendo, salían llorando. Todos salen llorando de ese lugar. Y es gente que no conoce a Dios. La mayoría van allí de turistas. ¿Se imagina cuando uno que sí conoce el Evangelio y el poder de Jesucristo entra ahí? Llevamos un día un grupo de personas, entre ellos varias personas inconversas de la ciudad de Londres, que nos acompañaron. Y el día que entramos ahí, esa gente, una gente indiferente al Evangelio, pero el día que entramos ahí, salieron llorando. Los administradores de este lugar, de este jardín, una gente muy amable con nosotros, nos habían preparado un lugar para que hiciéramos un culto después de la salida del sepulcro. Esa gente muy formal, que le preparan a uno hasta la mesa, hasta si quiere celebrar la Santa Cena le ponen todos los ingredientes ahí para celebrar la Santa Cena, con todo, lo atienden con todo. No le cobran nada, es gratuito, es verdad, es gratuito. Pues no a todos, ellos tienen sus... Sí, ellos saben aquí con quién hacen eso. Alabanzas al Señor. Aleluya. Y cuando salimos de ahí, esa gente, todos estaban que no se detenían, no podían parar el llanto. Hicimos el culto y todo el culto estuvieron llorando. Y salimos de ahí para irnos al Monte de los Olivos, y hasta el Monte de los Olivos, por todo eso, iban llorando. Alabanzas a Dios. Es que una cosa es entrar allí y estar en ese lugar. Mira el sepulcro y está vacío, y aquí en la puerta, escrito en la roca, están estas palabras: no está aquí, ha resucitado el Señor. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Este milagro, que quiero resaltar aquí, el tercero, se abrieron
los sepulcros, se imagina Cristo llegó a la muerte, pero no llegó para que la muerte lo pudiera atrapar y amarrar como había amarrado a los otros. Cuando los fue a atrapar sus lazos, un momento muerte. ¡Yo soy tu muerte! Aleluya. Alabanzas a Dios. ¡Oh muerte! No tienes derecho de ponerme un solo dedo encima, porque yo soy tu muerte. La Biblia dice que Cristo muriendo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Pedro, en el más grande sermón de la historia, que es el de Hechos 2, nunca ha habido y tal vez no habrá nunca otro sermón como ese, dijo que Cristo suelto los dolores de la muerte, porque era imposible. La muerte intentó retenerlo, pero hasta ahí llegó la muerte. Era imposible ser retenido por ella. Aleluya. Ese día se murió la muerte. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y misteriosamente, ¿sabéis a quiénes fue que les comunicó primero que la muerte estaba muerta? A los santos que estaban en los sepulcros. Ellos fueron los que primero se enteraron. Los santos que estaban en los sepulcros fueron los primeros en recibir la noticia que ya su verduga estaba muerta. Por eso se abrieron los sepulcros. Y el último milagro, y ellos salieron de los sepulcros y fueron a visitar sus seres queridos. ¿Se imagina esa madre que había muerto? Ahí sale y se va a Jerusalén y le dice a los suyos: no teman ya la muerte, porque la muerte se murió. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. La muerte ya no es un antro tenebroso y espantoso y fantasmal. La muerte es un escenario iluminado, lleno de luz y de vida, porque allí Jesucristo arrancó la muerte, la echó a un lado, la mató, la volvió a pedazos. Y el oscuro túnel de la muerte quedó iluminado por la poderosa luz de Cristo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ya no temeré mal alguno, porque aún en el túnel oscuro de la muerte nos acompaña Jesús. Porque este Dios nuestro nos guía aún más allá de la muerte. Entramos con Él al túnel de la muerte, nos acompaña todo el túnel y pasamos al otro lado cantando victoria. Aleluya,
Aleluya. Aleluya. Le ruego que por favor de estar en pie. Puede estar en pie. Jesús, la muerte de la muerte está aquí. Jesús, el que destruyó en el Calvario al emperador de la muerte, que es el diablo, está aquí. Jesús, el que tiene todo poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y aún en los sepulcros, está aquí. Se merece toda la gloria, se merece toda la honra, se merece toda la alabanza, se merece toda la adoración. Todos los ángeles en el cielo cantan y gritan: el que fue inmolado es digno de recibir la gloria, de recibir la honra. Y a todo lo creado que esté en el cielo y en la tierra, aún todavía oímos decir: al que está sentado en el trono sea la gloria, sea la honra, sea la majestad, sea la autoridad y el reino sempiterno por los siglos de los siglos. Él está aquí. Jesús está aquí. Aleluya. ¿Quiénes hay aquí? Mensaje del Señor para alguno que hasta hoy, por la circunstancia que sea, haya estado apartado del Señor. Recuerda, tal vez sea la última oportunidad que tienes. ¿Hay alguien que ha estado apartado del Señor? Donde esté, levante su mano. Alguien que por la circunstancia que sea ha estado apartado del Señor, ha estado lejos del Señor. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que ha estado apartado del Señor? Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que por la razón que sea haya estado apartado del Señor? Donde esté, levante su mano. Voy a invitar a estos dos jóvenes, a los que han levantado su mano, vengan aquí de pie, que les asista alguno de los de intercesión o evangelismo. Puede estar ahí. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Vamos a orar por ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Para estar aquí.